El día de hoy platicábamos aquí en corto. El tema resulta de fundamental no solo importancia, sino de que está corriendo por nuestros tiempos, por nuestros espacios, ¿no? Eh, la doctora Verónica Delgado Parra, que es médica por la Universidad La Salle, tiene una especialidad en psiquiatría por parte de la UNAM. Es sexóloga clínica y psicoterapeuta sexual por ANSAC, pero además tiene una alta especialidad en metodología de investigación en sexualidad por la UNAM. Tiene maestría en sexualidad humana por la Universidad Nexum de México y maestría en terapia cognitivo-conductual por el Instituto de Psicoterapia Cognitiva. Es profesora en pregrado en facultades de medicina en la UNAM y en la Universidad de La Salle. También profesora en la maestría de sexualidad humana en AMSAC y en la Universidad Nexum. Actualmente es vicepresidenta en FEMES de 2024 a 2026, pero también secretaria en FLACES de 2022 a 26. Y se dedica a la práctica clínica a nivel particular. Y antes de darle la palabra, pues tengo unos anuncios parroquiales que ahí se los encargo. El primero es que por favor tengamos nuestros micrófonos en silencio, en modo de silencio, porque luego se cuelan ruidos y a veces son hasta comprometedores, pero además interrumpen a la ponente. Solicitarles también que tengan su cámara abierta, porque eso de que Vero vaya a estar platicando y solo vea pantallas negras es Mm, horrible. Y desde ya pueden ir poniendo ustedes comentarios, preguntas, sugerencias en el chat para que cuando Verónica termine su participación, pues pueda responderles. Dicho esto, Verónica, en el colegio te damos las gracias por compartirnos esto, por actualizarnos, por ponernos a pensar y por invitarnos a dialogar. Me callo, los micrófonos y la audiencia es tuya. Gracias nuevamente. Bien, pues no, al contrario, yo quiero agradecer la invitación, me siento muy honrada y pues efectivamente porque estamos o vamos a platicar, les quiero compartir algunas reflexiones básicamente, ¿no? Sobre lo que es el trastorno depresivo, que a veces lo menospreciamos, y el impacto y desde luego el impacto que tiene en la salud sexual o en la vida sexual de las personas. Y pues la necesidad de como de tener esto presente para cuando llegue alguna persona a consulta pues no perder de vista ni tanto la salud sexual ni tanto la salud mental, porque pues justo comentábamos, ¿no? Hace un momento todas las circunstancias que ahora nos rodean, todos los contextos, los problemas sociales, de salud o familiares, qué sé yo, pues de una u otra manera pueden afectar, ¿no? La estabilidad emocional. Entonces les voy a compartir una información que preparé básicamente. Pues quise enfocarme más hacia evidencias para tal vez con esta intención de fundamentar la importancia de lo que es la depresión y el impacto tan grande que tiene en la salud integral, en la salud sexual, y por qué, y desde ahí la necesidad de un tratamiento integral, ¿no? Eso es fundamental. Voy a compartirles alguna información y pues entonces, para continuar. Yo calculo que sí se está viendo la pantalla, entonces, nada más déjenme quito porque si no, no veo. Bien. Bueno, primero, ¿qué es la depresión? La depresión es un término que se utiliza siempre coloquialmente, ¿no? Ah, estoy triste, estoy bajón, estoy depre. Y pues sí, se vale estar con el estado de ánimo que uno tenga que estar dependiendo de las circunstancias. Pero cuando ya lo llevamos al terreno clínico, pues hay definiciones formales como en muchas otras áreas. Y por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que pues la depresión, los trastornos depresivos se caracterizan por un estado de ánimo depresivo, ¿no? ¿Como cuál? La tristeza, irritación,
sensación de vacío. Entonces aquí ya empezamos a ver que la depresión tiene muchas caras, ¿no? No solamente es el decir me siento triste, decaído. Eso es lo más frecuente, sí, pero hay muchas otras manifestaciones que pueden estar enmascarando un cuadro depresivo. ¿Qué dice la OMS? Que también hay una pérdida de placer. Estos dos, digamos, manifestaciones son como los puntos claves. Y es lo que nos va a ayudar como ya a ir sospechando. La persona que no disfruta las cosas que normalmente disfrutaba o no tiene interés en hacer las cosas que antes pues le entretenían o le daban placer. Y va acompañado por otros síntomas cognitivos, todo lo que tiene que ver con la función de atención, concentración, memoria, se ven afectados por la depresión. Entonces ya yo les invito, vayamos pensando que cuando eso ocurre, cómo puede ser el desempeño de cada persona en sus áreas de trabajo, en sus casas, con la familia, ¿no? En la parte social. También la depresión, dice la OMS, se manifiesta con síntomas conductuales o neurovegetativos, es decir, todos los órganos del cuerpo pueden ser órganos blancos de la depresión. Y esto afecta significativamente la capacidad para funcionar. Algo que yo comento con frecuencia es, por ejemplo, cuando alguien dice, ay, es que tengo la presión alta, se checa la presión y pues la cifra, ¿no? 100, 240, ay, no te muevas, qué susto, ¿no? O las cifras de glucosa o cualquier otra medición que sea visible. eh, pues sí, ¿verdad? Una medición es visible. Cualquier otro síntoma que puede ser medible, más bien. Pero cuando hablamos de depresión es algo tan subjetivo que quien no se ha sentido triste o dice no haberse sentido triste es difícil de entender. Eso es una de las situaciones complicadas con la depresión. Y también por el contexto cultural, ¿no? Por ejemplo, el DSM-5 nos dice que la depresión, pues obviamente es una alteración del estado de ánimo, que se predomina principalmente la tristeza. Sin embargo, recordemos que puede haber otras manifestaciones, como la irritabilidad o en ocasiones es posible que una persona esté como aplanada, digamos, que, ¿cómo estás? Ah, bien, ¿no? O bueno, el enojo como parte de la irritabilidad. O hay personas que pueden decir, ah, yo estoy muy feliz, muy contenta, y realmente no, atrás de esa expresión puede haber una tristeza muy profunda. El DSM también nos dice como criterio que esto debe de durar por lo menos 2 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, hay muchas circunstancias en la vida que pues nos pueden impactar el estado de ánimo. Un evento complicado, no pasar un examen, el tener problemas en el trabajo, con la pareja, en fin, pues claro que va a afectar el estado de ánimo. Pero cuando se resuelve, o sea, hay ese proceso, digamos, como de resiliencia para lidiar con ello y volver a mi nivel de funcionamiento normal, y eso se tarda un par de días, entonces no es una depresión. Entonces, es decir, es normal el estado de ánimo acorde con lo que está sucediendo. Por eso dice aquí este criterio que propone el DSM, que este estado de ánimo bajo debe de estar por lo menos 2 semanas, todos los días y la mayor parte del día, ¿no? Ese es un criterio. Y también, pues, esto va a impactar el funcionamiento global. ¿Esto qué quiere decir? Pues más lentitud, dificultad para terminar tareas, dificultad para relacionarme, perder el interés en mi arreglo, en mi higiene, en socializar, en fin, a eso se refiere me molesta cómo me siento, pero no, es decir, no esa voluntad, ¿no? Como algunas personas dicen, bueno, pues mira, si sales a pasear o échale ganas, ¿no? Es una frase muy común. Y esta frase realmente lo que la persona que está deprimida la vive con violencia. ¿Por qué? Porque no es una cosa de echarle ganas. No estoy así porque yo quiera estar así. Entonces, alguna paciente alguna vez me decía, ¿no? Es que cuando me dicen échale ganas es como una mentada de madre. Y pues tiene toda la razón, ¿no? Porque es como no valorar, digamos, no darle lugar a esa emoción que está sintiendo. Ahora, ¿por qué es importante también hablar de trastorno depresivo? Pues por la cantidad de personas deprimidas que hay en el mundo, ¿no? En el planeta.
Se ha calculado que cerca de 300 millones de personas adultas sufren depresión a nivel mundial. Y la depresión, esto también es importante, es la segunda enfermedad, es decir, algo comentamos hace un momento, la depresión se considera como un trastorno que puede incapacitar. ¿Por qué? Porque no estoy al 100% para realizar metas, objetivos, en el trabajo, en fin. Y estamos hablando que para el año 2030 dice la OMS, que puede llegar inclusive a ser el primer lugar de enfermedades que generan incapacidad para funcionar. Por ejemplo, en la pandemia, ahorita vamos a ver algunas cifras, pero en la pandemia esto fue muy evidente porque cuántas personas no disminuyeron su capacidad de funcionar y tal vez fue un poco más evidente en los jóvenes, ¿no? En los estudiantes. Luego, pues bueno, esto ya se los comenté, el trastorno depresivo pues impacta la salud, igual que cualquier enfermedad crónica, por ejemplo, la hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades del corazón, coronarias, el dolor crónico, por ejemplo, y pues esto a veces no se toma en cuenta. Y también, pues en términos de género, pues es más frecuente en las mujeres. Entonces, se tiene ya, digamos, bien documentado que hay una de cada 5 mujeres puede cursar con un cuadro depresivo y uno de cada 10 hombres. Pues no se tienen bien, tal vez se asocia a las hormonas, algunas cuestiones de aprendizaje, cuestiones más biológicas, pero estas son las cifras que se tienen identificadas de mucho tiempo a la fecha, ¿no? Y permanecen, pues estas cifras han permanecido. Bien, ¿qué más hay con la depresión? Pues siguiendo con algunos datos, pues se calcula que del 16% de la población puede deprimirse alguna vez en la vida. Aquí, esto que ya les platicaba yo hace un ratito, cuando hay eventos muy complicados, estresantes, como fue la pandemia por el COVID, esta cifra se triplicó. Se llegó a calcular más del 30% de la población con depresión adulta. Estamos hablando de personas adultas. Lo mismo ocurrió con la población joven, ¿no? Infancias y adolescencias. El rango de edad también es muy importante porque, pues vean nomás qué rango, de los 19 a los 44 años nada más, en una edad donde una persona debe de estar pues con sus planes, proyectos de vida en la universidad, si no ya empezando un trabajo, una relación de pareja, si así lo desea, y la depresión puede afectar todas estas áreas. Ya habíamos dicho, es más frecuente en mujeres. Y también otra cosa que es esencial son las recaídas. Es decir, si yo me deprimí alguna vez en mi vida, mi riesgo para volverme a deprimir es del 60%. Si me deprimo 2 veces, o sea, va incrementando el riesgo de depresión acorde con el número de cuadros depresivos. Y esta cifra que, insisto, ya se tiene desde hace mucho tiempo identificada, también fue llamando la atención. ¿Cuáles son estos factores que están asociados con esta evolución? Aquí no lo anoto, pero hay algunas personas que a pesar de tratamiento, a pesar de, pues sí, vamos, de un proceso psicoterapéutico, un tratamiento, un abordaje integral, no hay respuesta a los medicamentos. Es un porcentaje bajo, pero eso, insisto, llama la atención, ha llamado la atención a lo largo del tiempo para entender qué sucede, qué factores están por ahí asociados y que mantienen o que no permiten que una persona mejore, ¿no? De su cuadro clínico. Bien, ahora, en cuanto a los síntomas, de manera muy general se los platico, y esto sí está basado en la propuesta del último Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, que eso lo propone la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces, la depresión es pues sí, es un trastorno, es una enfermedad que tiene muchas manifestaciones y el DSM nos dice que hay dos síntomas principales. Uno que es la tristeza y la otra la anedonia, es decir, la incapacidad para poder disfrutar las cosas que normalmente nos gustan, que normalmente disfrutábamos, que nos llamaban la atención y se pierde esa capacidad de sentir placer y las cosas se hacen de manera forzada o no se hacen, se evitan.
Después de estos dos síntomas que son como cardinales, digamos, el DSM nos dice que deben de estar presente por lo menos cuatro o cinco de los siguientes, pero por lo general hay mucho más de cuatro síntomas para hablar de depresión. Entonces yo tal vez quisiera resaltar aquellos que son desde el área psicológica, por ejemplo, desde el área neurovegetativa, ¿no? O sea, síntomas físicos, pues de depresión, el insomnio, la fatiga, pérdida de energía, pérdida de peso. La pérdida de peso es sin hacer algún esfuerzo para bajar de peso, pérdida del apetito, eh, el retardo o agitación psicomotora, ¿no? Todo es pesado, ay, levantarme de la cama, qué horror, ay, tengo que hacer la sopa de sobre, híjoles, o sea, las cosas toman una dimensión muy difícil, pero de verdad así se vive, no es que diga, ay, qué flojera la comida, no, sí cuesta trabajo, ¿no? Y tengo que hacerlo. Y pues no se hace con el mismo gusto que normalmente, ¿no? Los problemas para dormir, aquí se suma otro factor. Ya se tiene también bien documentado que cuando no hay una buena calidad de sueño, se afecta todo el sistema, ¿no? Todo el cuerpo se afecta. Está asociado con problemas de obesidad, con disfunción eréctil, con problemas cardiovasculares, en fin. Y digo, lo demás ustedes lo pueden revisar, no lo voy a leer todo, pero quiero llegar a estos dos puntos que son muy importantes, a ese sentimiento de culpa o de pensar que lo que hago no tiene sentido, que lo hago mal, que las personas estarían mejor sin mí, porque la culpa y la ideación suicida van muy de la mano, y no encontrarle sentido a la vida. Y entonces esto es algo que sí o sí hay que preguntarlo siempre en la consulta. Si hay pensamientos de muerte, si ha pensado en dormirse y no despertar, si ha habido planes, ¿no? Y hay que preguntar, a ver, cuéntame, ¿qué plan has tenido? No, pues es que la otra vez pensé en ir a comprar pastillas a la farmacia o la otra vez iba en la avenida y me acerqué a la orillita y me llegó la idea de que aventarme cuando pasara el camión. Y si hay planeación, es decir, y ya lo has hecho y si lo ha intentado. O sea, sí tenemos que averiguar porque el problema del suicidio, digamos, hace poco fue el mes de la prevención del suicidio, eh, pues, pues vemos que se va incrementando, ¿no? No hace poco hubo un evento lamentable en una prepa de esta ciudad y el chico que cometió una agresión de muerte con otro, pues va y se avienta, ¿no? Entonces, o sea, esto cada vez es más visible. Entonces, bueno, estos son los cuadros y por supuesto, pues todo esto va a generar o va a estar íntimamente relacionado con los problemas sexuales, ¿no? Que ahorita vamos a ir para allá. Bien, bueno, aquí esto me parece importante resaltarlo, insisto, porque nos ayuda a entender por qué es que están tan íntimamente relacionados y también tomarlo en cuenta cuando hagamos planeaciones de tratamiento. Hoy en día las personas que se dedican a estudiar este campo clínico desde la neurociencia, por ejemplo, desde la parte de la endocrinología, pues esta imagen me gustó mucho porque nos permite ver que la depresión no es solamente un problema de la cabeza, ¿no? Como se creía hacía muchos años. No es un problema psicológico, como se llegaba a mencionar, no es un problema de la mente. La depresión, hoy en día sabemos que están todos estos mecanismos involucrados y digo, no los voy a mencionar todos porque pues, sería mucho, pero sí voy a algunos ejemplos específicos que les traigo, quise ilustrar. Pero, por ejemplo, todo este eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, aquí es donde se sintetiza el cortisol, perdón, ¿no? Y el cortisol sí hemos hablado mucho, y el cortisol es bueno para la vida, lo necesitamos para funcionar. Pero el cortisol tiene un ciclo, digamos, fisiológico, ¿no? El cortisol tiene que incrementar las primeras horas del día, de medio ya acabando la hora de dormir, pues para que uno se active, ¿no? Para que la cabeza se active y el cuerpo se active y todas las funciones son muy autónomas, se activen. Pero si ese cortisol se mantiene elevado continuamente, entonces ya no es tan bueno, ya empieza a tener repercusiones a otros niveles. Luego, pues están, por ejemplo, algunos neurotransmisores. Hemos escuchado hablar de la dopamina, de la noradrenalina, de la serotonina. Todos estos sistemas que funcionan en las neuronas se alteran también.
y eso nos ayuda a entender el proceso depresivo, pero estos dos también los encontramos alterados en problemas sexuales. Los problemas inflamatorios hoy en día están tomando un nivel de conocimiento tal que nos ayuda a entender también por qué es difícil que se mejoren algunos padecimientos o que están relacionados, por ejemplo, el trastorno depresivo con el sobrepeso, la obesidad, con los problemas cardiovasculares. También hay algunos procesos inflamatorios en la respuesta sexual humana y eso puede ayudar a entender las disfunciones sexuales, en fin. Y el funcionamiento cerebral, y por supuesto, los factores estresantes. Pero lo importante de este esquema es que todos se comunican. Así lo vemos de manera como muy esquemática. Pero, por ejemplo, si hay un factor de estrés continuo, constante, crónico, va a afectar este eje del cortisol, va a afectar la neurotransmisión, esto va a incrementar los factores inflamatorios y se va a traducir en una afectación en el funcionamiento del cerebro y del cuerpo, ¿no? Entonces, todo está íntimamente conectado y todo está asociado con la depresión, por ejemplo. Entonces, el trastorno depresivo, pues es una enfermedad sistémica, o sea, es una enfermedad de todo el cuerpo. Eh, y bueno, y esta enfermedad, digamos, este trastorno, pues cómo lo podemos asociar con la salud sexual o con los problemas sexuales. Insisto, les voy a comentar solo algunos ejemplos para ilustrarlo. Entonces, tanto el trastorno depresivo como los problemas sexuales comparten factores, o sea, etiologías y fisiopatologías similares, es decir, el origen y lo que genera daño es similar. Las enfermedades crónicas o comorbilidades, pues, pues sería casi lo mismo. Las enfermedades, por ejemplo, ya les mencionaba algunas, la hipertensión, enfermedades del corazón, enfermedades metabólicas, hipertiroidismo, hipotiroidismo, bueno, todas las enfermedades hormonales pueden estar asociadas con síntomas depresivos. Cuando se alteran los sistemas de neurotransmisión, ¿no? Lo que ya les platicaba hace un momentito, eh, hay un eje, digamos, ya se tiene muy bien identificado esto que está aquí, una palabra larga, impronunciable, la neuroendocrinoinmunología, como todos estos tres sistemas ya están totalmente relacionados y si falla uno le va a pegar al otro, y entonces todo el sistema se va a descomponer. Y los factores psicosociales, por supuesto, ¿no? Todos los procesos de aprendizaje negativos, el vivir, convivir con padres que son depresivos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado algunas personas en consulta que nos dicen, es que yo recuerdo a mi mamá siempre deprimida, siempre acostada mucho tiempo de su vida sin socializar, sin salir? Y esto también hay algunos autores que hablan como de aprendizajes, ¿no? Se aprende a estar deprimido en la vida, pero no es que se aprenda, sino tal vez esa falta de estímulos tempranos, ahorita vemos un cuadro también interesante, pues fue impactando en este sistema, ¿no? Que les he comentado. Obviamente, si hay antecedentes de cualquier tipo de violencias desde la infancia, problemas económicos que son ya como más del aquí y ahora puede ser y que se mantienen, que no se resuelven, conflictos interpersonales, en fin. Así que desde lo biológico y lo psicológico, yo creo que cada quien de las personas que estamos conectadas podría sumarle y sumarle y sumarle, ¿no? A estas listas. Pero digamos, nada más para ponerlo muy esquemáticamente, este es un esquemita que hace muchos años publicó una investigadora muy conocida, Anita Clayton. Yo lo tomo para explicar esto. Entonces, como todo lo que puede facilitar la respuesta sexual en el tema del erotismo, eh, pues también si se alteran estos sistemas de neurotransmisión, me refiero a la dopamina, la noradrenalina, por ejemplo, neurohormonas cuando actúan en el cerebro. Entonces aquí ya vemos la relación. Si disminuyen estos sistemas, ¿no? O las hormonas, esto va a generar disfunción sexual, eso lo sabemos bien, pero también está asociado con la depresión. Si se alteran los sistemas
de noradrenalina, dopamina, oxitocina, también va a alterar o afectar la respuesta sexual humana y también asociado con síntomas depresivos. Por ejemplo, la serotonina, de manera fisiológica, sabemos que la serotonina es importante como un mecanismo inhibitorio de la respuesta sexual. Es una persona no puede estar excitada toda la vida, ¿no? Todo el tiempo. Entonces la serotonina entra en acción para mantener ese equilibrio. Pero resulta que también si se altera puede generar una disfuncionalidad. Y bueno, lo que ya habíamos platicado, pues el cortisol. Sin duda, el cortisol juega un papel muy importante y pues se altera o se activa, aquí como dice en esta otra imagen, en problemas de ansiedad, ¿no? Que los trastornos de ansiedad también son el número uno de motivo de consulta a nivel de consulta, consulta en consultorio, pues, ¿no? Ambulatorio. Trastorno depresivo, también el cortisol está elevado. Y pues, obviamente, pues también va a afectar esa respuesta sexual. Este cortisol continuamente elevado. Ahora, ¿qué es lo que eleva este cortisol? Ay, perdón, antes de eso, no se me asusten con esta tabla, nada más es para, pues, ejemplificar de manera muy esquemática, pues, ¿no? Este es un metaanálisis que encontré que está interesante y se revisaron muchos artículos, pero es solamente para ilustrar los diferentes autores, cómo se encontraron, por ejemplo, en las diferentes fases de la respuesta sexual, el deseo, así como el empuje para iniciar el encuentro sexual, la lubricación, en fin, todos los que están aquí que marqué. O sea, sí hay una clara prevalencia de disfunciones sexuales en personas deprimidas sin tratamiento, por eso esta metaanálisis me pareció interesante. Esto es en mujeres, pero lo mismo ocurre con los hombres, ¿no? También sabemos que hay una alta prevalencia de disfuncionalidad sexual en los hombres deprimidos sin tratamiento, porque el tratamiento es otro asunto, ¿no? Sabemos que efectivamente los antidepresivos pueden afectar la respuesta sexual. Pero esto es para mostrarles que, pues sí está documentado 100%. Ahora, desde la parte social, digo, para conectar esto que todos estos sistemas que les he platicado, esto también ya es evidencia que se conoce desde hace mucho tiempo, cómo la violencia vivida desde etapas tempranas va modificando este funcionamiento cerebral y aprendizajes, y al final esto se traduce que es un cerebro, digo, déjenme decirlo así, más sensible para los estresores de la vida, más sensible pues, para enfermarse, pues, y se puede manifestar de diferentes maneras. Entonces, hoy con los estudios de neuroimagen vemos que estas personas que fueron víctimas, ¿no? de cualquier tipo de violencia, negligencia, maltrato físico, violencia sexual, por supuesto. Si sus cerebros son diferentes a los de los menores de edad que no tuvieron este desarrollo. Se inhibe la neurogénesis. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que el cerebro humano termina de madurar, digamos. Las últimas sinapsis se dan después de los 21 años. Y si algo interrumpe este desarrollo saludable, entonces ese desarrollo de las neuronas no va al mismo nivel. Lo que sucede también es que retrasa el proceso de mielinización. ¿Esto qué quiere decir? El cerebro también, el cerebro chiquito, las nervios, pues las sinapsis van creciendo, se van dando en diferentes etapas de la vida con diferentes tipos de estímulos. Se va conectando el cerebro y esto permite un funcionamiento saludable. En personas que tienen antecedente de maltrato, violencia, negligencia, etcétera, de manera crónica, en etapas, en periodos críticos o sensibles de su desarrollo, entonces lo que sí sabemos es que no hay un desarrollo adecuado. Es decir, se han hecho estudios bien sofisticados en donde se ve, por ejemplo, que estas cortezas cerebrales frontales, digo, perdón, este esquemita, aquí está lo que sería el lóbulo frontal, ¿no? La frente, por abajito de la frente, es una corteza prefrontal, así se llama, lóbulo parietal. Sobre todo estas estructuras que aquí estoy marcando, que son del sistema límbico y este sistema, todas estas que están aquí, se encargan de regular emociones.
y estas estructuras también se encargan de regular la respuesta sexual humana. Entonces ahí vemos ya una comunicación también. ¿Qué sucede? Que cuando hay este antecedente, los niveles de ansiedad de una serie de mecanismos químicos, por ejemplo, cortisol, en alguna época de la vida ya no tan chiquititos, pero sí un poquito más grandes, no permite que estas estructuras se desarrollen bien. Por ejemplo, en personas con depresión se ha visto que hay menos, pues los lóbulos frontales no son del mismo tamaño que otros chavitos chiquitos, chiquitas que no tuvieron esta experiencia. La amígdala cerebral que anda por acá, no una chiquita, eh, no, los tamaños son menores, pero funcionan más. Es decir, un mínimo estímulo y reacciona rápido. Esto se traduce en ansiedad, ¿no? En respuesta a ansiedad muy elevadas, de angustia, de excitación puede ser también, ¿por qué no? En personas con parafilias, por ejemplo, se ha visto que existe este funcionamiento. Y en algunas personas que tienen parafilias van descubriendo a lo largo de su vida que estas conductas sexuales disminuyen la ansiedad y se va haciendo ese condicionamiento, pues esa manera de funcionar en la vida. El hipocampo, que es una estructura también que tiene que ver con la memoria sobre todo, no se desarrolla completamente. Y bueno, esto es nada más para ilustrar el hipotálamo, que es fundamental, que regula muchas funciones. Entonces vemos como si un factor que pareciera muy psicosocial, bueno, no pareciera, es desde lo psicosocial, la violencia, el maltrato, el abandono, tiene un impacto de aprendizaje, sí, pero también de funcionamiento. Entonces ya tenemos ahí dos factores que se suman. Bien, ¿qué más? Entonces, pues sí sabemos, digamos, así a manera un poquito como de, para resumirles esto que les he compartido hasta ahora, pues que tanto el trastorno depresivo, los problemas sexuales tienen una etiología multifactorial, o sea, por ejemplo, todo esto de los procesos cerebrales que están alterados, como ya les platiqué, se alteran los sistemas de neurotransmisión. Por ejemplo, cuando se administran los medicamentos antidepresivos y mejoran los síntomas, esto es lo que ha permitido, entre muchas otras investigaciones, cómo si hay una clara relación entre un sistema que se desregula, por ejemplo, el de la dopamina, o que disminuye la síntesis de serotonina, o el cuerpo, digo, las células no pueden captar bien las moléculas de serotonina para funcionar. Los medicamentos actúan a esos niveles. Se altera todo este sistema neuroinmunoendocrinológico y pues nuevamente vemos que algunas de las disfunciones sexuales pueden estar asociadas con toda esta disfuncionalidad y desde ahí hay que estudiarlas para diseñar las estrategias de tratamiento. Y bueno, por obvio no podía dejar de mencionar eh, pues que todo esto va a afectar la sexualidad en general, ¿no? Considerando este modelo pues del erotismo, los vínculos afectivos, la autoimagen o la identidad de género y la reproductividad. Hay más evidencias de lo que es la disfunción sexual asociada con la depresión. Pero pues digo, no entro mucho en detalle porque de esto se ha hablado mucho en otras sesiones, pero imaginemos cómo se desarrollan los vínculos afectivos de una persona que vive con esta circunstancia o que se desarrolla, o cómo se alteran los vínculos afectivos de una persona que tiene depresión. Eh, si alguien de quienes estamos aquí hemos convivido de cualquier manera con una persona con depresión, realmente sí impacta. O sea, se transmite, la depresión se contagia. Hablar con una persona que tiene depresión es muy interesante porque, al menos en mi vivencia, les puedo compartir, en verdad, yo digo que jala mucha energía. Alguna vez que hicimos un protocolo con personas con depresión, tal vez veía yo 3, 4, 5 pacientes, pero yo acababa así como si hubiera corrido un maratón, ¿no? De la Ciudad de México, de verdad, muy agotada. Y eso también hay que hacerle caso, ¿no? En la parte ya clínica, ¿no? Una recomendación que yo platico pues con compañeros o alumnas o alumnos es siempre
cuando hay casos que sabemos que pueden tener ese efecto, ¿no? O como diría Freud, esa contratransferencia, es mejor verlos en un momento en el que tengamos más energía, digamos, ¿no? ¿Para qué? Pues para no impactar al resto de la consulta. Pero eso nos habla digamos, de la intensidad, ¿no? Todo esto que estamos platicando. Entonces, imagínense una persona que vive con alguien que tiene depresión, ¿cómo será, cómo se estará generando esa dinámica? La autoimagen, pues como ya lo vimos, la persona con depresión tiene una autoimagen bastante alterada de sí misma, de no valía, de no servir, de no ser importante, de mejor me muero, y pues sí afecta mucho la identidad de género. Y la reproductividad pues dependerá, ¿no? Desde la parte muy biológica, si se tiene un proyecto de vida en donde se quieren tener hijos, pero si uno está deprimido, pues realmente no tiene ganas de nada y, no y tampoco de tener hijos. O en la reproductividad, como lo plantea el modelo de los solones, como de la creatividad en general, ¿no? De hacer algo por el bien común, digamos, pues obviamente va a estar totalmente inhibido. Bien, entonces, bueno, este es el panorama de la depresión. Ciertamente hay que tomarlo en cuenta, hay que verlo en esa dimensionalidad, por eso es que lo quise presentar de esa manera, porque pues entonces las estrategias de tratamiento pues tienen que ser en diferentes niveles. Y pues los tratamientos para la depresión en particular, tenemos instrumentos que son escalas de medición. Tal vez de las más conocidas son el inventario de Beck para medir la depresión, hay uno que es el Hamilton, hay otros que es el MADRS, ¿no? O sea, otros que unos son autoaplicables, uno lo responde, se suman puntos, más, mientras más puntuación, pues estamos hablando de depresiones más graves, menos puntuación, pues depresión leve o no hay depresión, ¿no? Por lo general así son la mayoría. Estos son muy útiles y digamos, lo conecto un poco con lo que comentaba hace un rato. La depresión es algo muy subjetivo. Solo si hay síntomas físicos que se pueden medir, algunos de los que ya platicábamos, pero no vamos a saber si son debidos a la depresión o no, porque la depresión se puede enmascarar también, ¿no? Una persona puede decir, no, yo estoy bien, cuando realmente está pensando en morirse, ¿no? Por sentirse triste. Entonces, estos cuestionarios nos ayudan porque nos facilitan o confirman el diagnóstico que hicimos ya con lo clínico y también nos ayudan a valorar la gravedad. Y se divide leve, moderado o grave. Y en función de eso es que vamos a diseñar los tratamientos. Cuando es una depresión leve, entonces realmente aquí sí la estrategia principal es la psicoterapia y sí la psicoeducación. ¿Por qué psicoeducación? Porque algunas personas, por cuestiones culturales o por lo que cada quien, no asume o no le gusta saber que está deprimida, ¿no? No, 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 yo estoy deprimida, esto es mucho los varones, aquí sí entra esta parte del género también y de aprendizajes. No, 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 yo no estoy deprimido, estoy preocupado. No, es que estoy muy tenso porque hay muchos problemas en el trabajo. No, es que estoy muy cansado. No, es que trabajé mucho ayer. Pues digo, a mí me parece muy grave que todo el proceso educativo no permita a los hombres decir que están tristes, ¿no? Que se sienten tristes. Pero entonces sí hay términos que se permiten. Entonces, bueno, a eso voy. Cuando se trata de una depresión leve, de un trastorno depresivo leve, la psicoterapia es sí o sí y la psicoeducación. ¿No? Psicoeducación en donde siempre, o sea, yo quisiera saber quién de las personas conocidas tuyas no se ha deprimido alguna vez, ya vimos las cifras, ¿no? Y pues la psicoterapia continua, constante para desarrollar herramientas para lidiar con la depresión, en fin. Cuando es una depresión moderada a grave, si así se califica, recordemos todas las implicaciones a todos los niveles que tiene el problema. Sí se recomienda psicoterapia, por supuesto, psicoeducación también, pero aquí sí se recomienda el uso de medicamentos antidepresivos, porque recordemos que si no, esto va empeorando, va escalando, va escalando, va escalando. Es fácil que escale, que de moderado se pase a grave, y entonces, pues la persona sufre. Al final, es un padecimiento que ataca o sea, impacta la calidad de vida de la persona.
Entonces, sí se recomienda el tratamiento antidepresivo y la psicoeducación siempre, ¿no? Retroalimentar, psicoeducar, mirar la depresión, en fin. Cuando es una depresión grave y hay ideación o intentos o planeación suicida y la persona no tiene una buena contención, sí se recomienda hospitalización para que tenga una vigilancia más continua, más estrecha, tal vez durante 2, 3 semanas, un mes de ser posible. ¿Por qué? Porque el efecto de los medicamentos no es inmediato. Los medicamentos van haciendo su efecto después de 10 días, después de 2 semanas, y puede ser desde una mejoría muy leve, ¿no? Decir, ay, bueno, creo que hoy no me costó tanto trabajo levantarme o empezar el día. Bueno, hoy como que ya me dio con ganas de ponerme el moñito en la cabeza en vez de hacerme la cola de caballo, ¿no? O sea, pueden ser leves, pero indican que va mejorando el proceso. Y bueno, y esto pues hay que siempre que comentar a la persona y pues insisto, si no hay esa red de apoyo familiar, lo mejor es la hospitalización para la protección, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tiempo va a durar el tratamiento? El tratamiento antidepresivo, sobre todo con medicamentos, sí se recomienda el tratamiento por lo menos 6 meses, porque sabemos que si se maneja menos de ese tiempo, la persona puede decir a los 2, 3 meses, no, hombre, ya estoy súper bien, qué barbaridad, ya volví a la vida, ¿no? Pero si se suspende antes, ese es un riesgo de recaída. Entonces, pues hay muchos artículos que fundamentan el por qué esta cantidad de tiempo y a veces el tratamiento puede irse hasta 2 años. O sea, el seguimiento, las consultas cada 2 semanas, cada tres, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, sí se recomienda por lo menos 2 años, tres, y luego ya la toma de medicamentos va a depender de cada caso, pero mínimo 6 meses y se puede prolongar el tiempo que se necesite, ¿no? Obviamente los medicamentos están calculados para no hacer daño, para la dosis adecuada. Vamos vigilando, se hacen estudios de laboratorio para ver que todo esté bien, algunos suben de peso, entonces hay que buscar, digo, siempre tomar en cuenta los efectos secundarios para buscar la mejor alternativa para la persona que acude a consulta. Y bueno, y así vamos llevando. Ahora, los medicamentos también, si bien los tratamientos antidepresivos yo digo que recuperan la vida y en algunos casos salvan la vida, pero ciertamente tienen efectos secundarios, eso es una realidad. Y los tratamientos impactan la respuesta sexual. Aquí me gusta esta tablita porque están, pues sí, la mayoría de antidepresivos que hay, no todos en México, pero aquí vemos de qué manera pueden impactar cada fase de la respuesta sexual. Tenemos muy poquitos antidepresivos, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay otro, que no van a afectar la respuesta sexual, por ejemplo, que no van a afectar el deseo, que no van a afectar la fase de excitación, que no van a prolongar la respuesta de orgasmo, pero son muy poquitos, pero sí hay opciones. Ahora, supongamos que hay una persona que tiene una depresión moderada grave, en donde toda su energía vital está totalmente abatida, en donde puede aparecer en algún momento el riesgo de pensar en la muerte. Aquí sí tenemos que valorar, decir, bueno, es mejor que esta persona se recupera de la depresión. Y si para eso me va a ayudar cualquiera de los antidepresivos que están aquí marcados con muchas crucecitas, cuando ya mejore, entonces ya podemos hacer hay una serie de estrategias para modificar. ¿Sí? Entonces, esa es la prioridad. O el paciente mismo nos puede decir, ay, sí, pero dame algo que no le pegue este, a las relaciones sexuales, porque ya he tomado antes y eso está muy feo. Ah, bueno, ok. Entonces ya buscamos alternativas. Bueno, pero esa es una sugerencia. Ahora, junto con al mejorar el estado de ánimo, pues por supuesto, esta parte de la capacidad de sentir placer, que es la anedonia, también mejora y ya se recupera el interés por la vida sexual. Y paralelamente, si es una depresión leve, moderada, se puede llevar el tratamiento conjunto con técnicas de terapia sexual para
pues para ir resolviéndolo de manera conjunta. Entonces hay muchas estrategias psicoterapéuticas, la terapia cognitiva conductual, hay mucha evidencia de ella, o empieza a haber algunos reportes de las nuevas, de las terapias de tercera generación, pues la terapia sexual clásica, mindfulness también está siendo muy eficiente, y pues desde luego todos los, bueno, los tratamientos médicos que se tienen, que no son muchos, por cierto, pero hay algunos tratamientos médicos que pueden mejorar alguna disfunción. Y bueno, para ir finalizando, entonces, pues bueno, la salud mental, la salud sexual, pues están íntimamente relacionados, así como los problemas en cada una de estas áreas. Los problemas de depresión en este caso y de los problemas sexuales, pues comparten muchos aspectos biológicos, ¿no? Psicológicos, sociales. El trastorno depresivo y los problemas sexuales son muy frecuentes ambos y ambos tienen un impacto muy negativo en la calidad de vida y generan un malestar, pues ciertamente significativo. Eh, Esto, bueno, es una reflexión, ¿no? Una invitación para que en la consulta, quienes manejamos la consulta, estar siempre muy pendiente tanto del estado de ánimo como de la funcionalidad sexual de la persona, porque también el no tener digamos, una vivencia sexual saludable en cualquiera de sus componentes, también es un mecanismo que puede activar o puede mantener la depresión. La intervención debe ser integral, hay que conocer los efectos de los fármacos siempre como parte de este proceso de psicoeducación. Y algo que también a mí me parece fundamental, hay que quitar ese estigma de los medicamentos porque, insisto, son medicamentos que de verdad tienen un papel importante en la calidad de vida, ¿no? Hay otros medicamentos, por ejemplo, para la hipertensión, para la diabetes, para mantener el corazón que funcione en un ritmo adecuado, pues que le pegan también a la respuesta sexual y no tiene el mismo, digamos, no tiene como el mismo nivel de impacto, ¿no? De manera social. Entonces, bueno, yo con esto termino, agradezco su atención y pues aquí, con mucho gusto para poder comentar las preguntas, dudas. Bien, Vero, muchas gracias. Y bueno, ahorita que hiciste esta invitación, pues estamos listas por si alguien quiere intervenir. Pero pues voy a meter mi cuchara. Claro. Me parece, porque lo diriges a la gente, sobre todo que estamos en consulta, pero a mí me parece que también en el aula podemos detectar que puede Ujú. haber parte del alumnado que tenga alguna cuestión depresiva y más en estas épocas. Se ha visto, bueno, y por las hijas y por conocidos, en todos estos rollos de maestrías y doctorados, con singular frecuencia aparece gente que puede tener cuadros depresivos y que no toda la gente está con la capacidad, con las antenas puestas para detectarlo. ¿Algún comentario al respecto? ¿Será cierto esto que planteo? No, toda la razón, Paco. O sea, algo sucede en estas generaciones jóvenes que si tiene que ver la parte medioambiental, la parte de aprendizajes, bueno, esto que comenté, porque hay más, pues sí, más personas que asumen estar deprimidas, ¿no? Y jóvenes, jóvenes de primer año, bueno, al menos en mi experiencia, ¿no? De medicina eh, y que esto va impactando, por ejemplo, su desempeño escolar. No tengo experiencia, por ejemplo, con chicos de prepa o secundaria, chicas, chicos de prepa o secundaria, pero me imagino que hace algo similar y las manifestaciones son diferentes, ¿no? Ahí es más fácil el iniciar consumo de sustancias o las autolesiones o, en fin, esta situación. Pero tienes razón, en el aula cada vez se manifiesta o lo dicen con más libertad, o sea, se expresa más fácilmente, ¿no? Y sí hay que estar pendiente de ello. Si es la exigencia o la no posibilidad de lidiar con las exigencias propias del momento de vida, ¿no? Sí, también me llamó la atención cuando hablabas de que se puede manifestar de muchas maneras.
Ujú, Recordaba a Sigmund que decía que la depresión es la enfermedad de las mil máscaras, ¿no? ujú, Él ponía mucho de ejemplo el de la belle indifférence, ¿no? La gente está así, como que no pasa nada, pero por dentro está deshaciéndose en esas cuestiones. Y me pareció muy interesante eso que nos compartes, es decir, también revisar cómo me siento frente a mis consultantes y en ujú. este caso frente a mi estudiantado, cómo me afecta esta cuestión. Una muy sencilla es que a veces decíamos, bueno, cuando está la gente frente a un consultante psicótico, pues se afecta, no le entiendo, me siento muy mal, me aburro, pero esto que decías tú de cómo consume la energía, también me parece fundamental y muy importante. Pero bueno, Elena Moreno levantó la mano y después Elizabeth. Sí, buenas noches. Muchas gracias, doctora Verónica Delgado, por su participación. Yo tengo una duda. Gracias, Elisa. Yo he notado, por ejemplo, en las plataformas de las TICs, ¿no? Por ejemplo, cuando ya salen comerciales y estos comerciales dicen, pues si te sientes cansado, triste, muchas de las características de depresión que mostraste en las tablas, los ponen como a modo de, si tú presentas esto, y yo digo, eso es depresión, y dice, no tienes la culpa, no, es la procrastinar, como si estuvieras Mm, procrastinando. Es que es una nueva palabra para mí, ¿no? Entonces, pero se habla mucho, estás procrastinando, hasta ya la conjugan, ¿no? Ya ah, le hicieron verbo. Entonces, dice, no, tú no tienes la culpa, entra a esta aplicación, ¿no? Y se te solucionará la vida, cambiará tu vida, cambiará tu forma de ver el mundo, etcétera. Pero como si mucha gente que tuviera algunos signos de depresión tuviera esta hora, este canal por donde centrar su atención, buscar estimulación visual, o no sé. ¿Tú has oído algo de estos nuevos fenómenos de las TICs con la depresión? tal vez no como escuchado, pero siguiendo un poco tu reflexión, es que pues sí, ya hay tics para todo. Entonces, sí, ahí es donde yo digo que entramos en este campo de no dimensionar adecuadamente o peligrosamente, ¿no? Lo que es un problema tan grave. Porque, y depende de la edad, porque por ejemplo, es entendible que un joven, una joven, ¿no? Se vive diferente, pues el estar triste se puede vivir con mucha intensidad en la adolescencia y tal vez mañana ya estoy bien, digo, no estoy menospreciando, pero es parte del aprendizaje de vida. Entonces ya voy a buscar y voy a ver, y ay, entonces estoy deprimido. O sea, es más bien, a mí me parecen más como desinformación, ¿no? Estas herramientas y pues pueden ser peligrosas. No toda la persona que procrastina está deprimida. Puede ser una cuestión de personalidad, por ejemplo, ¿no? O de hábito, pero no forzosamente por la depresión. Pero bueno, esa sería mi opinión, ¿no? Que sí son peligrosas esas tics, esas redes sociales. Sí, es que yo sí considero que estamos frente a a nuevos retos, ¿no? Nuevas, nuevas formas de estimulación y nuevas formas de evasión, nuevas formas de estimulación, nuevas formas de derivar o esconder, etcétera. Entonces, muchísimas gracias por la contestación. No, gracias. Y ahorita, bueno, recuerdo, no Gracias. era depresión como tal, pero una persona de 24 años ya con un trabajo, un buen trabajo, sí, me comentó, ¿no? En algún momento, es que, ay, sentí que me iba a dar un ataque de pánico y le pregunté al chat qué hacer. Y dije, ay, ¿qué te dijo? ¿Y qué? Dame tips, de verdad. Y luego yo hice el ejercicio y le pregunté al chat. Y dan respuestas. Entonces estamos frente, yo quiero pensar, ¿no? Ay, me siento triste, ¿qué hago? Y el chat responde.
Pero si le pregunto, una vez lo hice con un chat, ay, me siento muy triste, creo que tengo ganas de morirme, ¿qué hago? Y dice, no, no te puedo ayudar con eso, busca un Ah, médico. Bueno, ajá, pues muy bien. estuvo bien, ¿no? Sí. Bueno, está interesante por ese lado. Elizabeth, por favor, tu comentario es muy pertinente. Adelante. Bueno, lo escribí en el chat, pero Mm, te hago la pregunta, Vero. En consulta también se observa que con todo y medicamentos psiquiátricos para la depresión, hay personas, mujeres, escribí ahí en el chat que mujeres particularmente que no persiste la depresión con todo y el medicamento. Entonces, parte de lo que se termina observando finalmente con el especialista en endocrinología y ahora incluso por ahí un caso de con un especialista en ginecología y medicina funcional que estaba derivado de alteraciones hormonales. ujú. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es una nueva, es importante revisar esto porque en tanto el medicamento puede hacer su efecto a nivel del cerebro, hay otros aspectos que se están descobijando y que ya no cubre el medicamento psiquiátrico. Entonces, estas mujeres llegan a referir, a ver, tengo el medicamento psiquiátrico, pero aún así siento en ocasiones que no me puedo levantar y ya no es por el medicamento, ya llevan año y medio con medicamento psiquiátrico y pueden no tener ni siquiera una causa que les origine la depresión. Todo aparentemente está bien en su vida. Entonces, hasta que van a revisión con endocrinología o ahora en medicina funcional, les van indicando que son alteraciones hormonales. Y hay mujeres que pueden llegar a presentar el periodo de la, bueno, perdón, sí, la menopausia a más temprana edad. Solo eso, Vero. No sé qué sabes al respecto. No, gracias, gracias por el comentario. Creo que esto que nos compartes, Elizabeth, ayuda un poco a aterrizar esto que les comentaba hace un momento, justamente de cómo hay muchos factores que impactan, ¿no? Tanto la salud mental en este caso como la función sexual. Y ciertamente cuando hay una alteración a nivel hormonal, en este caso, pues las hormonas sexuales, pues tiene mucho sentido. Un ejemplo concreto, tal vez, ya como diagnóstico, podría ser las personas pues que tienen ovario poliquístico o que tienen endometriosis. Entonces, muchas veces no se diagnostica hasta después de mucho tiempo. Y digo mucho tiempo porque esto puede iniciar desde que inicia la menstruación, ¿no? Empiezan las hormonas, pero se diagnostican tal vez ya cuando una persona, si es que una mujer decide embarazarse y no se puede embarazar y ya se hacen los estudios pertinentes. Entonces sí, la valoración debe ser integral, ¿no? Ahora sí que todo es sospechoso hasta no demostrar lo contrario, digo yo. Hay que hacer pues estudios de laboratorio de todo tipo, bueno, los básicos que implicarían hormonas, química sanguínea, en fin, todos los de cajón y eso nos va ayudando para descartar factores, porque tienes razón, si yo le doy el super antidepresivo y tiene un problema tiroideo, un problema hormonal, otro nivel, pues no, nos quedamos, digo yo, como cojos, ¿no? En el tema del tratamiento. Sí, Liz, gracias. Bien, ahorita Marta, porque hablando de la cuestión multifactorial de la depresión, Norma González tiene un comentario muy interesante en el chat. Sí, ¿Lo quieres compartir, Norma? Bueno, hola, buenas noches a todas. hola. Eh, Fíjense que cuando hablabas, Vero, bueno, mil cosas en mi cabeza y empecé a escribir y hay evidencia científica de esto y de esto y de esto, o sea, hay tantísimas cosas, pero y lo que puse fue justo en esto de los aprendizajes, ¿no? Que depende de los contextos no solamente se da el desarrollo de la persona, sino también en los que nos movemos a través o sea, de las etapas de la vida. Eh, y,
pero más avanzando ya en la charla, en los comentarios, algo que recordé concretamente hace poco, escuché al secretario de Salud, porque a mí me parece que es una preocupación importantísima y más cuando hablamos de este tipo de medicamentos que luego se dan, hablabas tú de cómo preparar el tratamiento o cómo decidir, etcétera. Muchas veces hemos observado, no quiero denostar la práctica médica, pero que luego andaban muchos y muchas personas, bueno, muchas personas recetando y actualizándose según le decían los laboratorios que debían hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces, esto me parece que es una preocupación seria y entonces los comentarios del secretario de Salud con una visión más científica es igualar en la medicina, por lo menos la medicina pública, que se quedaría fuera la privada, yo espero que se regule eso también, como encontrar los tratamientos que la evidencia científica tiene de que funciona y cómo se debe de hacer, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor que hay para esto? Porque también recuerdo en la pasada reunión que tuvimos del colegio que se hablaba de si la psicoterapia era más arte o más ciencia, etcétera. Yo creo que no le hemos pasado como ahí, ¿no? Y creo que sí vale mucho la pena incorporar, incluso como norma, normas oficiales que existen, este asunto de los tratamientos que tuvieran que estar ligados con la evidencia científica. Y bueno, qué no decir de cómo afecta la vida en general de las personas, pero en el caso que nos ocupa y quienes estamos aquí reunidos, pues en la parte de la salud sexual y de la práctica sexológica. Muchos comentarios, muchas preguntas, muchas cosas. Muchas gracias, Verónica Delgado, doctora, por estar esta noche acá. Ay, gracias, Norma. Muy amable. Estoy de acuerdo contigo. Y por eso, cuando, bueno, al menos mientras se hace así, cuando uno revisa un artículo hay que ver desde dónde está escrito. Y ya uno va sabiendo si hay sesgos o no, justo de lo que estás comentando. Bien. Marta Gutiérrez. Ay, yo quisiera un poco, desde mi práctica en la sexología, lo que he visto, sobre todo con pacientes que se dedican en el sector salud a trabajar, o por ejemplo, enfermeras, residentes, estudiantes de medicina. Lo que yo he visto es que ellos, por sus conocimientos médicos, de alguna manera, el primer intento para acabar con esta situación que ellos detectan que sí es una depresión es los aspectos medicamentosos. Pero llegan a uno cuando efectivamente ya no pueden, por ejemplo, llevar una vida sexual pues regular, amorosa, etcétera, etcétera, más flexible y sana, ¿no? Y yo en este sentido me he preguntado cuáles son esas causas que también les originan a ellos esa depresión. Y he encontrado, por ejemplo, que es a veces la profesión, el Mm. ejercicio de la profesión. Por ejemplo, un piloto. Digo, voy a ir diciendo algunos que yo he visto que ni siquiera era por una cuestión familiar ni nada, o sea, deprimido por el estrés continuo de volar. Residentes, la presión que se tiene en las residencias médicas. Y de quedar bien también, digo, gente de 25 o 27 años que está en la flor de la edad y entonces, ¿cómo es que no tienen tiempo para una relación sexual? Porque su actividad no se las permite, ¿no? No, no tienen tiempo. Mujeres que están violentadas constantemente
y que están viviendo en ambientes tóxicos, totalmente tóxicos, y que ni siquiera es por una cuestión hormonal o es una cuestión, ¿no? Es el ambiente, el ambiente donde están, que les está causando esa depresión y que tal vez ni siquiera sería factible un medicamento Claro, porque no como les va a para resolver. apaciguar, ¿verdad? Sus malestares, sino salirse justamente del ambiente tóxico, del ambiente familiar desgastado, eh, violento o del ambiente de trabajo, que cambiando tan solo eso puede hacer una diferencia. Entonces, em, digo, hago esta reflexión porque me parece que independientemente de que algunas personas sí requieran el medicamento para poder pensar mejor y tomar buenas decisiones, ajá, es a veces la mera psicoterapia la que puede ayudarles a tomar esas buenas decisiones y ir poniendo los medios para salirse o tener recursos para poder manejar esas situaciones de estrés, etcétera, de ansiedad que les provoca sus trabajos o sus actividades. A sus contextos. Gracias, Marta, Contexto, tienes sí. toda la razón. Y ahí creo que hay mucho que podemos hacer, ¿no? Cambiar los contextos. Digo, no cambiar los contextos, que la persona los ubique para que promueva cambios en sí misma y entonces tomar decisiones que pueden ser importantes, ¿no? Salirse de una relación violenta, cambiar de trabajo, a lo mejor decidir otra profesión, que esta me gusta mucho, pero veo que me está haciendo daño, ¿no? Entonces, esta que mencionabas, los pilotos, pues sí son los muy estresados. Y bueno, y tiene sentido, ¿verdad? Que se estresen. Pero tienes razón, es más bien facilitarles el que puedan mirarlo y entonces tomar decisiones adecuadas, ¿no? Solucionar esto para... Y bueno, ya desde la parte muy teórica, o sea, tiene que ver con el factor estresante del momento. Es- Bien, voy a hacer dos para no agobiarte tanto, porque bueno, ya nos aprovechamos. Eh, una es, en algún momento hablaste de cuestionarios, pero no citaste. A mí me parece que la clínica sigue siendo la reina de la medicina, pero tú sugieres el uso de algún cuestionario en la clínica en el ámbito de la sexualidad. Y la segunda es, ¿qué tanto te consideras que afecta, en el caso de la depresión, la automedicación o no se da? Se da, perdón, Paco, la primera es qué tan útiles son Sí, los son los cuestionarios. cuestionarios, si tienes alguna recomendación Ah, al sí, respecto. Beck sí, y sí, no sí, con sé todo quién gusto es se los más, puedo ¿no? compartir. Ajá, Es el BEC para depresión, ujú, ujú. Hamilton para, y son muy confiables, ¿eh? Ok. Son buenos instrumentos y fácil de aplicar, pues, ¿no? Eso también es y están ya, Estandarizados y aquí en validados. población mexicana. Ujú. Y la otra, las personas se medican, pero tienden más a la medicación, por ejemplo, como natural, ¿no? Tomar algún té de valeriana, pasiflora o algunos compuestos más hacia lo naturista. O de repente llega alguien y dice, ay, mi mamá me dio una de sus pastillitas, ¿no? De esa manera es como, porque generalmente con los antidepresivos sí se tiene cierto como temor. Sí se medican, pero con otras estrategias Ok, ok. o con vitaminas, sí. Bueno, salen bien fuertes aunque deprimidos, ¿no? Así es. Oye, Vero, muchísimas gracias porque yo creo que, como dijimos, es un tema que está muy vigente y muy presente en las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Claro. Y la afecta y es como un círculo vicioso, ¿no? Este, Norma aquí nos pone también que el consumo de drogas legales, y bueno.
Ok, entonces te decía que muchísimas gracias por todas estas cuestiones que nos compartiste. ¿Quieres cerrar con algo respecto a todo esto que para mí me parece sensacional, que me pone a pensar? Mira, dice Víctor Hugo. Muy interesante la plática. Ujú. Felicidades por la exposición. Ruego me disculpen, tengo la necesidad de retirarme por reunión de trabajo agendada. Bonita noche. ¿Ok? Mm. ¿Algún comentario antes de que nos retiremos, Verónica? Pero sobre todo, mil gracias por parte del colegio por esta rica conversación e invitación a pensar. No, pues al contrario, bueno, agradecer nuevamente la invitación, por supuesto, el espacio para y escucharme, porque sé que hablar de depresión, eh, bueno, hablar de depresión es fácil, más bien escuchar, no sé qué impacto pueda tener, ¿no? Eso lo sé. Pero justamente es la intención, o sea, el poder reflexionar desde diferentes frentes, digamos, ¿no? Al final estamos con una persona que está sufriendo y hay que ayudarle desde donde podamos. Ese sería el objetivo. Y ayudar a mejorar su calidad de vida y su vida sexual. Entonces, pues yo les agradezco nuevamente la invitación y el haberme escuchado. Muchísimas gracias, Vero. Y bueno, Muchas gracias. está abierta la Ujú. invitación para las siguientes conversaciones. Ya lo saben, primer miércoles de cada mes a las 8 de la noche. Si la gente reside en territorio mexicano, porque ya hemos tenido invitados de otras latitudes y tenemos que modificar esto. Están llegando abrazos, besos, Mm. felicitaciones. Dice Norma González, muchas gracias a la invitada ponente. Gracias también, colegio. Bueno, al colegio le agradece. Y María Elena Moreno Sí. dice, muchísimas gracias, doctora Verónica Delgado. No, Excelente muchas gracias. exposición. Un honor estar aquí con Mil ustedes. gracias, Vero.